Bueno, muy buenos días a todos. Nos encanta saludarlos desde Manizales. ¿Cómo vamos con nuestros espacios habituales denominados ¿Cómo vamos? Conversemos sobre, con los que intentamos poner sobre la mesa temas de actualidad de vida y generar un debate con invitados expertos, bueno, para llevar a ustedes nuestras cifras, para seguirnos acercando a nuevos públicos y para que sigamos construyendo ciudadanías más participativas, más críticas y más informadas. El tema del día de hoy es ¿Cómo vamos? Conversemos sobre medio ambiente y reciclaje y para ello les quiero presentar a nuestros invitados. Ellos son Humberto Posadas y Fuentes, gerente de operaciones de EMAS, es ingeniero industrial especialista en dirección de operación de la Universidad Nacional sede Manizales. También nos acompaña Diana Marcela Álvarez Gómez, profesional de educación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales. Ella es bióloga especialista en educación ambiental. Saludamos de igual forma a Alejandro Franco Giraldo, director del Grupo Ambiental Ecoingea Cubo, que además fue ganador del Premio Cívico 2019 Retos con los ODS. Alejandro es ingeniero ambiental de la Universidad Católica de Manizales y especialista en ingeniería hidráulica y medio ambiente de la Universidad Nacional. Finalmente, saludamos a Paola Andrea Calderón Cuartas. Ella es profesora de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Manizales, es administradora ambiental y estudiante de doctorado en Cultura y Gestión Ambiental. Gracias a todos por acompañarnos. Le doy paso a Daniel Hurtado Cano, director de Manizales ¿Cómo vamos?, quien va a seguir ambientando esta conversación. Margarita, muchísimas gracias por esta apertura y de nuevo un saludo a todos los colegas que nos están acompañando en esta conversación y por supuesto también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Esta estrategia que tenemos desde Manizales ¿Cómo vamos? Lo que busca precisamente es reunir actores de diversos sectores de nuestra ciudad con experticias precisamente frente a los temas sobre los cuales giran estas conversaciones para discutir, para poder entender un poco más allá de lo que el dato nos está diciendo, entender su contexto, sus consecuencias, sus claridades y demás. En ese sentido, tenemos preparados para ustedes el día de hoy conversar sobre medio ambiente y reciclaje. Algunos datos más a manera de insumo o manera de provocación para esta conversación. Algo muy importante que ha venido sucediendo en nuestra ciudad de Manizales es que precisamente el consumo de energía eléctrica residencial en Manizales ha tendido a la baja a través de los años. La gráfica que ustedes pueden ver en pantalla efectivamente lo está mostrando, porque nos está diciendo que con datos del 2019, el consumo promedio fue de 370 kilowatts por habitante. Comparado con el año 2018, eso significó una disminución del un incremento del 0.05%, pero cuando uno ve la tendencia y contrasta el 2019 con el 2009, nos damos cuenta que la disminución ha sido mucho más de 60 kilowatts. En términos de la gestión del agua, también es interesante ver cómo el consumo per cápita en términos de litros en la ciudad de Manizales ha tendido a la baja. La cifra más reciente del 2019 nos está diciendo que por habitante el consumo es de 89. Un consumo que está dentro del promedio que se considera adecuado para una ciudad. El mínimo a veces considerado por persona está en 50 litros y un máximo de 80. Manizales ha mejorado, pero por supuesto podemos seguir haciendo grandes esfuerzos para ir cada vez disminuyendo más este consumo. Adicional, vale la pena también mencionar que en el caso del agua no contabilizada también se ha tenido una reducción en nuestra ciudad de Manizales. En términos de contaminación del aire, que es otro aspecto que también tiene que ver precisamente con el medio ambiente, y más ahora en situaciones como las actuales, cuando precisamente conceptos como el cambio climático o el efecto invernadero está sobre la mesa, entender precisamente cuál es el aire que estamos respirando, pues se ha vuelto algo de vital importancia para entender la calidad de vida de nuestra ciudad. Es importante también manifestar que en el caso de Manizales en particular, independiente del sector, las diferentes mediciones que se han venido realizando durante los últimos años siempre han colocado un valor, por lo menos en términos de concentración de las partículas, por debajo del estándar nacional esperado. Es decir, que en ese comparativo con esa aspiración nacional tenemos una posición positiva. Ahora bien, dentro de nuestra ciudad, por supuesto que hay una serie de zonas que concentran o tienen un mayor nivel de concentración de las partículas. Caso, por ejemplo, en el edificio de la licorera en la Plaza de Bolívar de nuestra ciudad de Manizales, o probablemente también en algunas zonas, como puede ser el mismo centro, en la parte del sector Isabel la Católica o el Teatro de las Fundadoras. Lo importante es que reconocer este tipo de problemática nos permite, o este tipo de condiciones de lo que significa la calidad de vida, nos permite precisamente entender que este concepto es sumamente, digámoslo así, es sumamente integral,
porque da cuenta no solamente de lo que sucede en términos del ambiente, sino que por supuesto tiene que ver con otros factores como lo económico, la salud y por qué no también la cultura. Eso es algo positivo para la ciudad. ¿Dónde tenemos una oportunidad de mejora como ciudad? Es poder contar cada vez más con mayor número de lugares donde efectivamente la medición se pueda realizar, para así tener una mayor conciencia de cómo está el aire de nuestra ciudad en términos generales. Hay un llamado que hacemos nuevamente desde Manizales Cómo Vamos y tiene que ver precisamente con la contaminación del ruido, en el sentido de que es necesario retomar unas buenas prácticas que se hicieron en años anteriores donde se logró construir un mapa de ruido de la ciudad de Manizales. La última actualización del cual tenemos conocimiento se hizo en el año 2018. Si bien esto es importante, digamos que tuvo una serie de límites, y es que precisamente la actualización se hizo en el sector del cable y también en el sector del centro. Nada más provechoso para la ciudad, que si bien estos son dos sectores que efectivamente concentran gran parte del ruido de nuestra ciudad, pues valdría la pena poder tener un espectro mucho más amplio para poder dar cuenta de la totalidad del territorio. Otro dato interesante en términos de medio ambiente, y tiene que ver es con el espacio público efectivo que tenemos en Manizales. Muy positivo. Y es que en el comparativo en el país y sobre todo también con la aspiración en términos del estándar de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto de la meta nacional, la posición que tiene Manizales es privilegiada. Pero aquí tenemos que desagregar ese dato de 7.15 y significa que para cada habitante en Manizales le corresponde en promedio 7.15 metros cuadrados de espacio público. Pero Manizales tiene una característica muy importante y es que este espacio público está concentrado. La gráfica de arriba nos permite ver que precisamente son en las comunas Cerro de Oro, Tesoro y Atardeceres donde se concentra la mayor cantidad de espacio público. Por supuesto, también coincide con la ubicación de los grandes parques que tiene la ciudad de Manizales. Uno de los retos más importantes es, como lo decíamos previamente, cómo lograr desconcentrarlo para que cada vez sea mucho más fácil el acceso, para que cada uno de nosotros como ciudadanos en nuestra ciudad podamos acceder a ese espacio público de manera más inmediata y más frecuente, precisamente por la cercanía a nuestro propio lugar de residencia. Ahora, uno de los temas que más nos interesa profundizar en esta conversación tiene que ver precisamente con la gestión de residuos sólidos y reciclaje. Estas dos gráficas son muy interesantes, con datos al 2019, pero ahorita tenemos la posibilidad de conversar con Humberto, el gerente de operaciones de EMAS, que precisamente nos va a compartir algunos datos más asociados al 2020. Pero al 2019, algo que llamaba la atención en la ciudad de Manizales es que de la totalidad, llamémoslo así, de toneladas o de residuos depositados como tal en nuestra ciudad, tan solo el 2.3% pudo ser aprovechado. Decimos tan solo, pero tan solo en el sentido de la comparación con unos estándares de pronto internacionales que tienen aspiraciones mucho más allá del 50%. Sin embargo, también es importante reconocer que en función del camino que ha trazado Manizales, pues se ha venido viendo una mejora gradualmente a través de los años. La aspiración, por supuesto, es tener una cultura de reciclaje mucho más impregnada en nuestra propia cultura, llamémoslo así, en nuestro día a día, que nos permita cada vez más elevar este tipo de indicadores. Ahorita vamos a hablar con eso en mayor profundidad. Pero eso, a su vez, que tiene que ver con el porcentaje de reciclaje, también está dando cuenta de cuál es la cantidad de residuos sólidos que estamos generando por habitante en nuestra ciudad. En el año 2019, prácticamente estábamos generando 950 gramos de residuos sólidos por persona. Algunos otros datos de contexto para ya saludar a mis compañeros. Uno es que en el año 2019 de las 209.000 toneladas que recibió el relleno La Esmeralda, el 73% provenía de Manizales. Ya mencionamos la cantidad o la proporción de porcentaje alcanzado en términos de reciclaje en el 2019 y también la producción de residuos sólidos por persona. Pero quizás también mencionar que en la ciudad de Manizales, al menos desde el año 1995, la empresa metropolitana de aseo, EMAS, es precisamente la empresa prestadora del servicio de aseo en nuestra ciudad. Dos, en el 2016 también la Universidad de Caldas fue contratada para realizar un censo sobre la población recicladora de la ciudad de Manizales, la cual en ese entonces, 2016, logró identificar al menos 28 puntos de acopio. En el 2019, prácticamente en el mes de octubre, se conformó también la Asociación de Recicladores de Caldas, es decir, Asociación Recicaldas, y que justo en ese momento empezó a hacer como tal sus trámites de formalización ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
EMAS, la empresa metropolitana de aseo, cuenta también con un punto de acopio de registro como estación de clasificación de aprovechamiento. Eso ahorita vamos a conversar precisamente con Humberto. Y mencionar también que todo aquello que tiene que ver con residuos, no solamente son residuos sólidos, también están incluidos aquellos que son los residuos especiales, aquellos residuos que tienen que ver con construcción y demolición, y por supuesto también el esfuerzo y la necesidad como ciudad de seguir avanzando en la gestión de residuos en el área rural. Estos son algunos de los datos que queríamos compartir con ustedes, más a manera de ambientación. Entonces, por favor, invito a todos aquellos que nos están acompañando para que por favor activen sus cámaras. Alejandro, Humberto, Diana, Paola, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Oh, a ustedes al contrario por estar en esta conversación. Y hola, muchas gracias. Claro que sí. Permítanme hacerles una pregunta inicial. Me gustaría mucho que aquellos que nos están acompañando supieran ustedes quiénes son, qué hacen y cuál es la concepción que ustedes tienen de medio ambiente y sobre todo de reciclaje. Y me gustaría empezar contigo, Paola. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias a todos los que nos acompañan en este importante espacio. Yo soy profesora del programa de Ingeniería Ambiental desde hace 10 años en la Universidad Católica de Manizales. Estamos trabajando en diferentes ámbitos y sobre todo en estos temas de gestión ambiental y en los procesos educativo-ambientales, también en alianza con diferentes sectores, entre ellos también la Fundación CEPA, que hace parte también de la empresa metropolitana de aseo EMAS. Específicamente en los temas que tú nos mencionas generales, un concepto de ambiente es necesario siempre entenderlo desde esa relación que tenemos nosotros como seres humanos con la naturaleza, ¿cierto? Desde esa relación ecosistema-cultura, justo hay que comprender esos impactos ambientales que generamos con todas las acciones que hacemos como ciudadanos, como personas y habitantes del planeta, y obviamente desde cada uno de los roles que tenemos en la sociedad, que es bastante importante esa responsabilidad que vamos adquiriendo. También preguntaste por el concepto de reciclaje. Preguntaste sí, concepto de ambiente y reciclaje. Claro, bueno, que sí. Justamente allí tenemos que partir de ese tema más preventivo desde el consumo responsable, que es el que permite generar todos esos residuos que actualmente debemos verlos más como recursos, ¿cierto? En el marco de la economía circular tenemos que estar siempre pensando cómo eso que para nosotros hoy es un residuo que sale de un sistema, pues debemos integrarlo al ciclo productivo. Paola, muchas gracias. Humberto, bienvenido. Las mismas preguntas para ti. Bueno, Daniel, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que están en este momento viéndonos y pues a las personas que nos acompañan en esta conversación. Mira, el concepto de medio ambiente mío es un concepto que nace desde el punto de vista de lo sostenible y es garantizar que cada una de nuestras actividades humanas estén relacionadas no solamente en función del medio ambiente, sino también en función de lo económico y de lo social. Nosotros consideramos que el medio ambiente es el motor o el eje transversal de la vida misma de cada uno de los seres humanos. Nosotros no nos habíamos dado cuenta como sociedad de la importancia que tenía el medio ambiente hasta que empezamos a darnos cuenta que se nos estaba acabando todos los recursos naturales que nosotros necesitamos para vivir. Cuando nos dimos cuenta que no era posible comernos el dinero, sino que teníamos que tener una sostenibilidad económica, una sostenibilidad alimenticia. Entonces, a partir de todo ese modelo y de los compromisos que en el mundo se han venido dando en los diferentes países a través, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y todo eso, pues se han venido desarrollando algunas actividades. Yo sé que más adelante vamos a ahondar en eso, pero ahorita que mencionabas el tema del consumo responsable, está asociado a la disminución en el consumo de energía, en el consumo de agua, pero también en la disminución del consumo de productos. Y ahí es donde tenemos un reto importante como sociedad, porque nosotros debemos saber, listo, tenemos que garantizar la economía, porque todos tenemos que tener un sustento, pero ¿cómo lo vamos a garantizar de manera responsable y sostenible?
Nosotros, EMAS, ahora sí te voy a hablar un poco de EMAS. Yo soy Humberto Posada, soy el gerente operativo de EMAS. Vengo en este cargo hace 12 años y he visto cómo EMAS ha venido evolucionando de un concepto simplemente operativo a un concepto mucho más ambiental, a un concepto donde nuestra principal preocupación es garantizar que el medio ambiente tenga la relevancia que debe tener. Y por ello nos hemos comprometido mucho justamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el año pasado hicimos una inversión muy grande para mejorar la calidad del aire de la ciudad. A pesar de que en los indicadores que tú presentabas estamos estables, nosotros implementamos un sistema para el tratamiento del biogás que nos va a permitir disminuir el impacto ambiental generado por la descomposición de los residuos. Nosotros somos responsables de garantizar que la descomposición de los residuos se lleve de manera adecuada. No somos los generadores, pero somos los responsables de tenerlo. Y para ello construimos ese sistema que nos va a permitir convertir el gas metano en CO2 y hacer un proceso de disminución del efecto invernadero producto de la descomposición de los residuos. Más adelante, pues me imagino que hablaremos un poco más de ello. Y en el concepto de reciclaje, pues solamente un par de cifras. Nosotros vemos con mucho agrado y vemos muy positivo el interés, no solamente de las personas por hacer una buena separación de los residuos en este momento, sino por las sociedades o las asociaciones, mejor, que se han venido desarrollando en la ciudad en función de garantizar un adecuado tratamiento de estos residuos. Ahorita lo mencionaba la profesora Paola, la importancia que tiene el concepto de economía circular en este momento y que nos va a permitir a todos garantizar unas adecuadas condiciones de producción en el mundo. Entonces, consideramos que el futuro del manejo de los residuos tiene que estar en la valoración de los materiales que hay dentro de los residuos. Y por esta razón, para nosotros es de vital importancia la separación en la fuente y generar procesos adecuados de reciclaje. Sin embargo, como lo mencionaba también la profesora anteriormente, lo más importante no es cómo va a ser la disposición final de los residuos, sino cómo evitar la generación de los mismos a través de un consumo más responsable. Humberto, muchas gracias por esta parte introductoria. Diana, las mismas preguntas para ti. Bueno, Daniel, muy buenos días. Buenos días para todos, para los compañeros que nos acompañan hoy. Yo soy Diana Álvarez, profesional de educación ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales. Acompañamos todos los procesos educativos y de formación para la ciudadanía, y frente a las preguntas que tú planteas, pues el concepto de ambiente, nosotros pues desde la Secretaría estamos trabajando en un concepto que es más hacia la construcción. El ambiente es definitivamente una construcción entre los aspectos natural, social y cultural. Quizá ahora la apuesta es a superar un poco esa visión naturalista que muchas personas tienen aún de esa relación solamente del ser humano con los recursos naturales, ¿no? El ambiente claramente también incluye todo lo que tiene que ver con cultura y con los aspectos sociales. Además del reconocimiento del contexto, por eso hablamos de una construcción. Es muy importante que reconozcamos el contexto y a partir de ahí pueda surgir esa construcción de lo que va a ser el ambiente en un espacio determinado. Frente al concepto de reciclaje, yo creo que para no dar más vueltas en el asunto, Paola y Humberto fueron muy claros en el tema del aprovechamiento, el reciclaje como ese proceso de aprovechamiento de algunos residuos, materiales, la transformación de esos materiales, pero quizá acá el enfoque fundamental debe estar hacia el consumo responsable, que los ciudadanos sean muy conscientes de los productos que están comprando, de qué estamos consumiendo todo el tiempo, adquiriendo, y cuál es el sentido que le damos. Quizá lo último, como muy bien lo mencionaba Humberto, es cuál será esa disposición final y que la ciudad pueda tener unos muy buenos gestores para hacer el aprovechamiento de todos estos materiales que tenemos. Diana, muchas gracias, bienvenida. Alejandro, es un gusto tenerte otra vez aquí en este tipo de conversaciones. Adelante, las mismas preguntas para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven en este momento. Bueno, mi nombre es
Alejandro Franco, soy emprendedor de la ciudad de la ciudad de Manizales. Vengo trabajando como director de Ecoingea, Ecoingea Cubo, que es una empresa que se encarga de hacer ingeniería ambiental, desarrollos tecnológicos, investigaciones y gestión ambiental para empresas acá del centro del país. Y actualmente venimos trabajando desde el año 2018 el programa de reciclaje inteligente de la ciudad de Manizales QR3. Son las máquinas que se encargan de recolectar todo lo que son envases de plástico y envases de aluminio de la ciudadanía y que tienen como único objetivo la creación de cultura de reciclaje en la ciudad a base de valorización de residuos y de la unión de este tipo de residuos en una economía circular. Entonces ese es nuestro trabajo, concuerdo con lo que ha dicho Paola, Diana, Humberto, me parece súper importante, digamos, lo que decía Humberto con respecto a la valorización de los residuos, y me parece que sí, esa es la base de todo, no solo acá en Manizales, sino en Colombia. Es como nosotros desde la ciudad, desde nuestras casas, desde políticas públicas, desde las empresas que conviven acá en la ciudad de Manizales, podemos llevar esos residuos a darles una valorización. Una vez estos residuos tengan una valorización, es donde se podrán generar más espacios, empresas, trabajo digno para recicladores y motivaciones pues, para la ciudadanía para seguir reciclando. Entonces me parece súper importante este aspecto. Alejandro, de nuevo, bienvenido. Y bueno, también un mensaje para todos aquellos que nos están acompañando a través de redes sociales y que también ya nos están haciendo algunos comentarios y preguntas. Los estamos leyendo y un poco más adelante en la conversación, por supuesto, incluiremos algunas de las preguntas que nos están haciendo precisamente para aprovechar a los participantes y tener un diálogo más fluido. Paola, permíteme regresar contigo. Y la primera pregunta para ti es, bueno, ¿qué te llama la atención de los datos que compartíamos sobre reciclaje? ¿Qué significa eso en términos de, llamémoslo así, de cultura ciudadana en nuestra ciudad? Adelante, Paola. Bueno, Daniel, muchas gracias por la pregunta. Es un tema complejo porque hay que entender que la gestión de residuos sólidos es una problemática de múltiples dimensiones, ¿sí? Y que no solamente tenemos que verla desde esa dimensión más técnica, sino que justamente tenemos que empezar a comprender, y muy bien lo decía Humberto, que desde la propia empresa de aseo y de servicios públicos en este sentido, pues han trascendido desde una visión más técnica, más operativa, que simplemente va desde la recolección hasta una disposición final, trascender a esa comprensión más desde lo ambiental, desde lo sociocultural, desde lo político-legal, como también lo mencionaban ahorita. Entonces, creo que desde los datos, ¿qué podemos comprender allí? Pues que hay una tendencia a la alza en esa generación per cápita de residuos que sigue siendo preocupante, ¿cierto? Generar 1 kilogramo, e incluso puede ser más, de residuos por persona al día, pues ustedes saben que es complejo. Cuando tenemos en este momento, estamos llevando al relleno sanitario La Esmeralda el 80% de esos residuos, ¿cierto? Entonces, ese 80% está en ese proceso de disposición y enterramiento. Un 2%, un 2,3% está llegando a esos procesos de reciclaje, y acá digamos que más que el reto es el compromiso con lo que ya se ha comprometido Manizales en cuanto a las propias metas trazadoras de la Agenda 2030, ¿cierto? Aquí estamos hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, pero también del 11, Ciudades Sostenibles, y estamos hablando también de la Agenda Urbana, que también hemos incluido desde los eventos de Hábitat 3. Entonces, todo este tema de ciudades sostenibles, hay que tener el tema de residuos como prioridad, porque la meta es llegar al 2030 a cerca de un 18% de reciclaje en Colombia, ¿cierto? Que en Colombia estamos actualmente en un 11% y que en Manizales estamos más cerca del 2%. Entonces, es un reto gigante. Pienso que se han hecho avances muy significativos y hay que reconocer siempre lo que se hace, los esfuerzos, las articulaciones y las alianzas, porque miren que los actores que estamos acá solo somos representantes, ¿cierto? Pero hay muchas más personas que pueden estar
incluidas allí, y que justo se requieren aún más esas alianzas, porque hay una responsabilidad importante para que, no es por cumplir la meta que nos dijo la Agenda 2030, es porque de esto depende la salud pública de nuestra ciudad, la salud ambiental de nuestra ciudad y de cada uno de nosotros, de nuestros hijos. Entonces estamos hablando siempre de generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras, y creo que acá hay mucho que podemos conversar, pero por ahora dejo mi aporte hasta ahí para poderle dar la palabra a los compañeros. Claro que sí, Paola, muchísimas gracias. Además, esa reflexión de colocar sobre la mesa las diferentes aspiraciones que tenemos como ciudad, pero también como país, yo creo que sigue colocando sobre la mesa la necesidad de siempre estar comparándonos. Por un lado, comparándonos con ese ideal, qué tan lejanos o qué tan cercanos estamos frente a eso que nos hemos imaginado lograr alcanzar. Compararnos también con otras ciudades intermedias para saber qué tipo de acciones de pronto se están implementando acá que pueden ser de utilidad para otras ciudades o viceversa. Pero por supuesto también reconocer el histórico. Esos por lo menos tres perspectivas de comparación son vitales para poder seguir entendiendo los diferentes avances que como territorio estamos teniendo. Diana, una pregunta quizás muy similar a la que le hacía Paola, pero más en la coyuntura del 2020. Cuéntanos un poco cómo fue para la Secretaría de Medio Ambiente afrontar la situación del reciclaje en medio de un confinamiento. Y más desde su experticia, desde lo formativo, desde lo educativo, ¿cuáles fueron esas acciones que efectivamente se pudieron implementar para el beneficio del medio ambiente de nuestra ciudad en el año pasado? Bueno, Daniel, desde la Secretaría de Medio Ambiente, pues hemos trabajado muchísimo. O sea, digamos que la pandemia a nosotros no nos permitió parar. Quizá muchos ciudadanos estuvieron en confinamiento, lo que pasó con muchas empresas también, pero pues yo creo que Humberto también puede mencionarlo, pues nosotros definitivamente no pudimos parar, tuvimos que seguir trabajando, incluso aumentó la producción de residuos en el año 2020 porque todas las familias estaban en las casas, porque ya todos cocinaban en sus casas, ya toda la familia estaba ubicada o permanecía casi que todo el día en el mismo espacio. Entonces esto pues claramente generó una mayor producción de residuos en los hogares, y pues la Secretaría de la mano de EMAS, que para nosotros pues es fundamental ahí esa relación y el apoyo que recibimos de la empresa, pues continuamos trabajando, se están fortaleciendo ahora todas las asociaciones de recicladores. En Manizales hay reconocidas 8 asociaciones de recicladores, solo 3 de esas asociaciones están formalizadas, pero la Secretaría trabaja para todas, las convoca todas ahora con la mesa de aprovechamiento, que digamos que fue una de las estrategias que se planteó para este año, y es conformar una mesa de aprovechamiento en la ciudad donde pueda trabajarse y pensarse totalmente estos temas que estamos conversando contigo hoy, Daniel, que la ciudad pueda estar más articulada. Entonces, digamos que las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente han estado más enfocadas precisamente a identificar todos esos actores y esos sectores que trabajan en estos temas, y que ahora es fundamental la articulación. Definitivamente, si trabajamos juntos, tenemos unos logros o un impacto mucho más grande que si tenemos esas acciones tan aisladas en la ciudad. Entonces yo podría contarte que hemos trabajado muchísimo en la articulación, y además generando también algunas acciones específicas con la transformación, por ejemplo, de algunos puntos críticos en la ciudad, que también es una problemática importante. Hay acumulación de residuos y unos puntos críticos identificados, y con EMAS, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente, hemos avanzado en estrategias, formulando unas guías de atención a estos puntos críticos, y el año pasado alcanzamos a transformar como unos 5 o 8 puntos críticos en la ciudad, y era muy bonito ver cómo las comunidades se interesaban, los diferentes sectores, el sector comercial se vinculaba con nosotros también para la atención a estos puntos críticos y buscar alternativas que nos permitan
permitan, digamos que disminuir un poco todas esas problemáticas que se generan en torno a los residuos. Además de eso, pues también hemos trabajado en procesos formativos, creando unos programas de participación ambiental. Yo creo que aquí el sello de la administración y el sello de la Secretaría, que además les cuento que es la primera vez que la Secretaría de Medio Ambiente tiene un componente educativo ambiental conformado. Antes no se trabajaban estrategias de educación ambiental, ahora es la primera vez que lo hace. Y pues hemos articulado muchas estrategias con EMAS. Creo que hemos logrado como un apoyo importante con la Universidad Católica también para lograr llegar como a más sectores de la ciudad para los temas formativos en torno a residuos y a muchos otros temas ambientales. Diana, muchas gracias. Daniel. Humberto, adelante. Sí, yo quería... Te hago también una pregunta. ¿Qué ibas dirigido o te dale? Claro, yo quería aprovechar el comentario de Diana para mencionar algo que nosotros hicimos durante el año 2020. El año 2020 fue un año muy complejo para todos y nosotros tuvimos, en efecto, como lo mencionaba Diana, un crecimiento importante en los residuos domiciliarios. Sin embargo, dadas las condiciones de confinamiento en las que estuvimos sometidos todos, pues tuvimos una disminución importante en los residuos tanto industriales como comerciales. Para nosotros poder mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores de oficio, en Manizales, como lo mencionaba Diana, hay alrededor de 300, 400 recuperadores de oficio. Algunos están asociados a través de las diferentes agremiaciones o asociaciones que los convoca. Hay 8 en este momento en Manizales, una de las cuales trabaja con nosotros, y algunos de ellos tienen unas condiciones de comorbilidades que no les permitían desarrollar su trabajo de manera adecuada durante este tiempo de pandemia. Entonces, para nosotros apoyar a estas personas, construimos unas rutas selectivas en la ciudad, garantizando una cobertura en aquellos sectores donde ellos prestaban su servicio, para poderles recoger el material y entregárselos a ellos y ellos pudieran sacar su sustento de una manera más segura. Esto pues es parte de lo que se desarrolló para poder llegar al límite o al número que presentabas ahorita, que es más o menos 4.227 toneladas de materiales aprovechados que fueron trabajados por parte de nosotros directamente y por parte de la asociación que trabaja con nosotros. Las demás asociaciones seguramente tendrán otros materiales, y nosotros tenemos un reto importante porque dentro del PEGIRS de la ciudad lo que tenemos planteado es una meta del 30% de materiales aprovechables al 2030. Es una meta interesante que yo quisiera que no tuviéramos que cumplir, no porque no llegáramos a esa meta de aprovechamiento, sino porque redujéramos el número de toneladas. Desde el 2015 más o menos, para dar un dato, desde el 2015 nosotros recibíamos en el relleno sanitario alrededor de 135.000 toneladas al año. Hoy, 2021, 6 años después, estamos recibiendo 200.000 toneladas. O sea que es un crecimiento muy importante en la generación de residuos que estamos teniendo. En el 2015, la generación per cápita era de 0.65 kilogramos por persona a día. Hoy estamos alrededor de 1, o sea, de 0.90 y algo. Estamos llegando ya a límites de sociedades de consumo muy grandes. Por ejemplo, en Panamá es de 1.65, en Estados Unidos es casi del 2, que no tienen esa conciencia de lo sostenible que nosotros hemos venido desarrollando actualmente. Quería aportar eso en función de lo que decía Diana. Humberto, muchas gracias. Y creo que también ya estás dando alguna respuesta a esta pregunta que te quería hacer, y era precisamente cómo entender ese 2.3% de aprovechamiento que tuvimos en el año 2019. Porque es una cifra que necesita contexto, porque es una cifra que necesita entender cuáles son las implicaciones que tiene para la ciudad que tengamos esa cifra. Pero cuál es ese detrás de cámara que soporta precisamente ese número alcanzado, que como lo decía también Paola al comienzo como tal de este diálogo, pues en el histórico de Manizales hemos tenido como tal una tendencia al alza, y eso es positivo. Y acabas de mencionar también que uno de los grandes esfuerzos es también cómo colocar sobre la mesa no solamente el aprovechamiento, sino también la reducción de los residuos, de los residuos que efectivamente estamos generando. Acabas de colocar que en el plazo de 5 o 6 años
se ha pasado precisamente de 135.000 a 200.000 toneladas. Entonces la pregunta, y también quizá puede ser también incluyendo para ti, Humberto, para todos, por supuesto, pero también en segundo lugar para Alejandro, es cómo entender esa cifra y cuáles son esas acciones que podríamos hacer para seguir mejorando la capacidad que tenemos como ciudad de transformación de este tipo de residuos. Esa cifra nosotros la debemos entender en que las condiciones económicas de la ciudad han venido mejorando en términos generales y esto ha permitido un mayor consumo de la sociedad. Ese es un gran lío y es un gran debate que debemos darnos como seres humanos, y es que las buenas condiciones económicas no necesariamente deberían derivar en grandes condiciones de consumo. Podrían derivar en grandes condiciones de beneficio propio en términos más espirituales, más del ser, porque en este momento tenemos un concepto errado de que las personas que mejores posiciones económicas tienen son las que mejores propiedades tienen, las que tienen más capacidades de consumo, más situaciones de este tipo. Y eso es lo que hemos visto reflejado en los últimos 5 años, que han mejorado las condiciones económicas de la ciudad y por tanto han mejorado las condiciones de consumo y por tanto se han incrementado el número de residuos. Nosotros, hay personas que tienen un concepto ya de consumo responsable, entonces disminuyen la generación de residuos y eso es importante. Hay casas donde la gente ya no saca las 2 bolsas a la semana o 3 bolsas a la semana, sino que sacan una bolsa a la semana porque tienen una mejor condición de consumo. Hay otras casas donde sacan no solamente las 2 bolsas cuando nosotros pasamos, sino que sacan muchas más. Nosotros debemos mejorar ese concepto. En este momento, las políticas a nivel nacional están encaminadas a cumplir ese COMPES que mencionaba la profesora Paola, de llegar al 2030 a unas metas de disminución de la generación de residuos. De la totalidad de los residuos que nos llegan al relleno sanitario, más o menos el 60% tienen una vocación que debería ser de un relleno sanitario o de un aprovechamiento de residuos orgánicos. El otro 40% podría tener una vocación de una segunda vida o de una inclusión dentro de procesos productivos. Debemos ser mucho más juiciosos en la separación interna y entregarles los residuos a los recuperadores de oficio, que son las personas que dentro de la cadena logística de manejo de los residuos son el primer eslabón y el más importante y el que debemos tener porque es un concepto social. Entonces, es importante que las personas identifiquen el recuperador de oficio y le entreguen los residuos potencialmente aprovechables inorgánicos a estas personas. Y ya el reto que tenemos es cómo vamos a llevar esos materiales a un nuevo ciclo productivo, porque aquí tenemos un problema que se nos sale de las manos a nosotros, a los que estamos conversando acá, y es cómo hacer para que las empresas dejen de producir con materiales vírgenes para empezar a producir con materiales de un segundo ciclo o materiales aprovechables. ¿Cómo vamos a hacer para que las empresas sean conscientes de que utilicen esos materiales? Hemos mejorado, sin duda hemos mejorado, pero todavía tenemos un camino por andar importante, porque también nuestro consumo, nosotros como consumidores, debemos tener la tranquilidad de consumir productos que vengan de materiales aprovechables, que sea un criterio de consumo para nosotros, para poder garantizar que toda esta cadena productiva en torno al aprovechamiento de los residuos pues tenga el fin que se merecen o la condición que se merecen en términos económicos, ¿sí? Porque esto se mueve por oferta y demanda. Entonces, en algún momento los plásticos, voy a poner un ejemplo específico que es el vidrio. El vidrio, hay solo una empresa en Colombia que hace el aprovechamiento del vidrio. Ellos manejan el mercado a su antojo. Entonces, en este momento, el kilo de vidrio está a 70 pesos. A 70 pesos lo que se le puede pagar a un recuperador de oficio. Nosotros le pagamos los 70 pesos por kilo al recuperador de oficio, 80, no recuerdo bien el dato, pero es algo así. Y la empresa, que no va a mencionar el nombre, lo empieza a cobrar, a pagarnos, a decirnos, no, a partir de ahora les voy a pagar a 50 pesos el kilo. Como no hay nadie más en el mercado, entonces
¿qué hace uno? Pues decirle al recuperador de oficio, mire, ya no le voy a pagar 50 pesos, sino que le voy a pagar 40 pesos porque tengo que tener esos 10 pesos para hacer todo el proceso de llevarlo desde acá, desde el punto donde lo estamos recogiendo, hasta el punto donde van a hacer el proceso productivo. Y por 40 pesos el recuperador de oficio me dice, yo no me voy a poner a desgastarme en esa labor de recoger ese material, más bien me concentro en los materiales que más dinero me tienen, porque yo estoy pensando, como recuperador, estoy pensando en cubrir las necesidades básicas que yo tengo, en la comida para mi familia, en mi casa, en todo eso, y yo no voy a pagar el arriendo con 40 pesos por un kilo de vidrio. Entonces, ahí tenemos que tener una conversación, una discusión mucho más grande en torno a la producción de elementos responsables y a garantizar que las fábricas utilicen estos materiales. Hay muchas personas que se preocupan de cómo van a hacer su separación en casa y eso está muy importante. Y esa separación en este momento, a partir de enero, empezó, y quiero comentar esto antes de irme, pues de dejar la palabra a otra persona. Este año empezó una ley que decía que debíamos generar 3 bolsas, que se estandarizó el código de color, ¿sí? Para los residuos potencialmente aprovechables orgánicos verde, para los inorgánicos blanco y para los inservibles negro. Entonces las personas muy juiciosas se pusieron a hacer la separación en sus casas bajo estos 3 conceptos. Y resulta que en este momento apenas estamos en ese proceso de construcción, no hay una solución para hacer aprovechamiento de residuos orgánicos en la ciudad de Manizales. Tal vez haya ciudades como Medellín o Bogotá que ya tengan resuelto el tema de los residuos orgánicos, pero Manizales todavía no lo tiene resuelto del todo. Entonces la persona se concentra a hacer la separación de los residuos orgánicos en su casa, saca la bolsita verde y se muere de la tristeza al ver que nuestros operarios la recogen y la echan al camión compactador con la bolsa negra, sin importar que están haciendo un esfuerzo importante de la separación en casa. ¿Por qué? De hecho, Humberto, ese era uno de los comentarios que teníamos también en el chat. Y creo que bueno, está por anticipado esa pregunta. Sí, entonces, en este momento en Manizales no hay una solución logística, operativa, para hacer la recolección de los residuos orgánicos. Claro, nosotros tenemos una solución y es el tema de la generación de biogás, la descomposición en condiciones controladas y potencialmente estamos trabajando en la posibilidad de hacer un aprovechamiento del biogás para generación energética o para generación de combustibles, que es un trabajo, un proyecto de investigación que estamos desarrollando. Pero actualmente no hay una solución, entonces la gente no debería estar separando el material en residuos orgánicos, los residuos orgánicos de los inservibles. Deberíamos en este momento en Manizales tener 2 bolsitas, que es la negra y la blanca. La blanca se le debe entregar al recuperador de oficio, que está haciendo su labor en las calles. La negra, nuestros vehículos van y la recogen. Nuestros operarios no pueden hacer selección y pueden revisar qué hay dentro de la basura. Nosotros simplemente recogemos y lo traemos al relleno sanitario. Entonces, por eso es muy importante identificar toda esa cadena de actores que están desarrollándose en este tema, porque es muy triste cuando yo tengo un criterio cultural de trabajar por el medio ambiente, ver que mi labor se está viendo frenada por las diferentes actividades que hacen las demás personas. Sin decir que nosotros como empresa tenemos un concepto ambiental que hemos venido trabajando y cultivando para mejorar las condiciones y el manejo de los residuos. Entonces, es muy duro, es muy difícil todo el contexto en el que estamos andando, pero es un reto muy maravilloso que tenemos como sociedad, porque al menos ya entendimos que no tenemos 3 mundos, que solo hay uno, y lo tenemos que cuidar como si fuera oro. Humberto, muchas gracias. De hecho, acá te estaba revisando algunos de los chats y había una pregunta que nos hacían, por ejemplo, ¿cómo vamos en la recolección de residuos sólidos orgánicos? Creo que has dado como tal algunas reflexiones frente al tema. Otro comentario que nos hacía Natalia Marulanda. Quería saber por qué si ya debemos sacar 3 bolsas, una con orgánicos, otra con reciclaje y otra con la restante, ¿por qué debemos tirar todas esas bolsas al mismo carro y ahí se mezclan? Creo que están dando algunas respuestas por anticipado. Alejandro, voy contigo. Tú que estás en función de tu organización, que estás precisamente en la cultura como tal del aprovechamiento y del reciclaje. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, cómo avanzó el 2020 y cuáles son los retos que continúan como tal para tu organización, para aquellos que se mueven precisamente en el gremio y por supuesto para la ciudad.
Bueno, para nosotros el año 2020 fue bastante difícil, bastante complicado. Digamos que el programa Cubo se ganó un espacio en los hogares de muchas personas acá. Muchas personas se llevaron la cultura del reciclaje, digamos, de las ubicaciones donde tenemos los cubos, que son los centros comerciales, empresas privadas de acá de Manizales, y se los llevaron para su casa, adoptaron esa cultura de reciclaje. Y digamos que el hecho de tener que cerrar, digamos, por unos 4 meses, creo que duraron cerradas las máquinas Cubo. Incluso hay unas que todavía están cerradas, digamos, como el caso del Hospital de Caldas, pues que por obvias razones, por la cuestión de la pandemia, hay mucha restricción en la entrada y todo esto. Entonces sí, digamos que fuimos muy afectados, no por, digamos, el cambio de chip de la gente, porque tenemos mucha gente, muchos de nuestros usuarios recurrentes que nos escriben, que nos llaman y nos dicen, tenemos esto, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? Sino más que todo, pues por las condiciones, ¿cierto?, de pandemia que afectaron nuestra operación normal, ¿cierto? Al verse cerrado, digamos, los centros comerciales, Cable Plaza, Mall Plaza, Fundadores, que era donde nosotros más recolectábamos. Ahora poco a poco hemos ido, digamos, aumentando la cifra. Nosotros, bueno, una máquina normalmente, o sea, en un punto de recolección de envases Cubo, nosotros recogíamos en promedio unos 12.000 y 15.000 envases mensuales. En pandemia ahorita, en octubre, estábamos como por 2.000 y ahorita ya vamos otra vez subiendo a los 3.000, 4.000, pues mientras la gente se viene reactivando. Obviamente nosotros haciendo las campañas, digamos, decirle a la gente pues la seguridad que tienen las máquinas, todos los mantenimientos que se hacen con todos los protocolos de bioseguridad. En los espacios, digamos, los centros comerciales están súper exigentes con la parte de la limpieza, del lavado de manos, todo esto. Entonces, digamos que es como la invitación a la gente digamos, a retomar, digamos, esta labor pues tan bonita que veníamos haciendo. Y bueno, ese es como nuestro objetivo ahorita, seguir reactivándonos. Digamos, tenemos alianzas súper importantes ahorita de cara a este año, ahorita con la Universidad Católica, que es se convirtió en los patrocinadores principales ahorita de Cubo, otras empresas privadas acá de la región que se van sumando. Y bueno, la idea es llevar la cultura del reciclaje a más personas, ¿cierto? Que es lo que necesitamos acá en la ciudad. Digamos que parte de lo que decían los compañeros es verdad. Digamos, hay unas partes que es, la base es la cultura, pero también es cómo nosotros desde la ciudad podemos generar estrategias que sobrepasen esas dificultades técnicas que teníamos, ¿cierto? Dificultades técnicas tales como la falta de espacios o de conocimiento de las personas para llevar sus residuos, ¿cierto? Porque bien lo decía Humberto, la gente no se gana nada, digamos, de separar en su casa, digamos, el orgánico, depositarlo, digamos, en un camión y después verse frustrada, digamos, esa frustración y a veces hasta rabia que le da la gente, es que me están combinando todo, es que aquí para qué hacemos las cosas, ¿cierto? Entonces es cómo podemos, digamos, sobrepasar este tipo de obstáculos, ¿cierto? Cómo podemos meter todos los residuos que estamos generando en las casas dentro de una economía circular, ¿cierto? Que dé valorización a los residuos, que eso es, digamos, lo que nosotros hacemos desde Cubo y desde donde hemos tenido bastante éxito con la parte del plástico. Digamos que hablando netamente del plástico, es uno de las elementos que primero tiene un mayor impacto, digamos, negativo. ¿Por qué? Porque pues una botella de plástico ocupa un volumen muy grande y eso para un relleno de sanitario pues le quita, digamos, vida útil. Aparte de eso, el plástico viene del petróleo, la fabricación de este plástico está ligada a unas emisiones de dióxido de carbono elevadas. Aparte de eso, un plástico de estos llega a caer por error o algo a una quebrada, a un río, pues eso es indestructible y se va a quedar 500 años flotando en el mar, haciendo pues una gran cantidad de impacto, ¿cierto? Digamos que aquí en Colombia, o sea, nosotros como ciudad nos vemos ampliamente afectados por la falta de políticas, normas, leyes, digamos, a nivel nacional. Parte de esto es la base, las materias vírgenes, lo que decía Humberto es totalmente cierto. Acá las empresas, los productores prefieren utilizar materias vírgenes y es netamente porque estas materias vírgenes son mucho más baratas. Digamos, por ejemplo, en el caso del plástico, es más barato, digamos, yo como empresa embotelladora, comprar plástico virgen de China o plástico virgen de México que comprar el plástico, digamos, reciclado, que obviamente el plástico reciclado, pues por más que el material sea de muy buena calidad, siempre pues, no va a cumplir el mismo estándar exacto de un plástico, digamos, virgen, ¿cierto? Entonces,
estamos hablando que el plástico reciclado es mucho más costoso, digamos, acá. Se han hecho, digamos, hay ciertas políticas ahorita a nivel nacional, ciertas normas, decretos, que lo que buscan es eso, incentivar el uso de o el reciclaje de estas materias primas, pero digamos que no es suficiente. Aquí la base es básicamente aumentar el precio de la materia virgen, ¿cierto? Una vez aumenta el precio de la materia virgen y se termina, digamos, con esa especulación de precios, bien lo dijo Humberto también, lo que pasa que con la presa del Valle, con Peldar, ellos manejan aquí el monopolio del vidrio y ponen el precio a su antojo, digamos, nosotros, nuestras máquinas Cubo, nosotros, es un ejemplo, digamos, nosotros en Cubo tendríamos la capacidad de recoger vidrio. Nosotros no lo recogemos, ¿por qué? Porque no hay quien se nos lleve el vidrio, porque los recicladores nos dicen, o las asociaciones de recicladores con las que trabajamos, porque nosotros no sacamos un centavo de ningún envase que entra ahí, sino que todo eso se dona, nos dicen a nosotros eso no nos sirve, nos cambian el precio, es mucho a veces es muy el complique, digamos, de llevar el vidrio, es muy peligroso, entonces es eso, digamos que muchas cosas pasan por factores externos a la ciudad. Ahora bien, digamos, hablando ya de la parte de los indicadores, lo que mencionamos ahorita de este 2.3, que en años anteriores era 1.5, 1.9, esto denota que hemos fracasado totalmente como sociedad. Manizales fracasa completamente. Es increíble que acá, digamos, en el país el promedio sea del 11%, que es un promedio bastante bajo, digamos, comparado con otros países de Latinoamérica que están por el 22, 25, incluso ciudades de acá de Colombia que están en el 17, 20%, como el caso de Medellín, Bogotá, Cali. Nosotros fracasamos completamente. ¿Por qué? Porque Manizales podría ser, y estoy casi seguro que es la ciudad más limpia acá del país, es una de las ciudades que más cultura, digamos, tiene en cuanto a cultura ciudadana, a sentido propio, sentido de pertenencia, pero sin embargo no hemos podido generar, digamos, programas que impacten en mayor medida este número. Digamos, nosotros está reciclando el 2% de lo que generamos en las casas, eso es virtualmente, eso es nada. Aparte de eso, pues estamos hablando que pasamos de un 1.5 más o menos a un 2.3, pero es básicamente como decir que los mismos que estaban reciclando en los años anteriores son los que ahorita reciclan, porque también se aumentó la producción de residuos en las casas. Entonces, digamos que no es proporcional ese aumento de que estamos consumiendo más, pero sin embargo no se ve reflejada, digamos, esa cifra en los aumentos considerables del reciclaje, ¿cierto? En las casas. Entonces, digamos que sí hemos fracasado como sociedad aquí, o sea, los manizaleños, todos, digamos que hemos fracasado en ese lado, pero digamos que la base de ese fracaso siempre es la falta de programas aquí en Manizales. Falta mucho, estamos a años luz, digamos, de programas, políticas públicas que de verdad se vayan, digamos, a la parte de la educación, que aparte de educar, generen esos espacios, como lo decía Humberto. Bueno, ¿qué pasa si yo le digo a la gente, los educo en separar la parte, digamos, de orgánicos, pero pues si no tenemos la infraestructura técnica o, bueno, las condiciones para de verdad llevar esto a reciclaje, pues es como botar, digamos, la plata. Entonces, digamos, nosotros no nos ganamos, por ejemplo, nada haciendo campañas, educando esto, sino si de verdad no hay los espacios, los incentivos para la ciudadanía para ser parte de estos procesos de reciclaje. Entonces, digamos que las cifras sí son bien preocupantes, incluso la meta del 2030 es extremadamente bajita, o sea, eso es algo que Manizales, por ser una ciudad con menos de 500.000 habitantes, con la cultura, con el sentido de pertenencia que nosotros tenemos, es algo que muy fácilmente se debería de lograr, ¿cierto? Es increíble que nosotros estemos pues por debajo de otras ciudades, digamos, hablándolo así de ciudades como Ibagué, como Armenia, digamos, es increíble, digamos, nosotros acá, pues con todo esta, hablo de como de la cultura del manizaleño que nosotros tenemos, y yo digo que ahí es donde debemos de empezar a pensar que esto quizás no es un problema del ciudadano, sino es un problema ya de las políticas públicas. No hablo, digamos, del gobierno actual, ni del anterior, ni del anterior, es algo que en general, digamos, acá no hemos tenido, digamos, como base o como política de gobierno nunca, digamos, como una bandera. Entonces sí quizás es hora de empezar como a pasar esa responsabilidad de la ciudadanía, porque digamos nosotros con Cubo lo hemos visto, digamos ahorita tenemos ya cerca de 7.000 usuarios y lo hemos visto, o sea, la ciudadanía
cualquiera de sus edades, porque también veo muchas preguntas que nos hablan que esto tiene que empezar desde el colegio, desde la cosa. No, o sea, nosotros tenemos usuarios desde los 80 años hasta los 7 años. O sea, de verdad que esto es algo de todos y hay muchas personas que de verdad nos han dicho, ve, yo siempre he querido desde la casa participar, hacer reciclaje, hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, no sé a dónde llevarlo, no sé qué hacer. Tienen a veces, digamos, desconfianza, digamos, con EMAS, porque está, digamos, esa cultura o ese pensamiento en las personas de que, es que eso me lo revuelven todo, o mucho de que, es que yo dejo eso ahí, el reciclador nunca se lo lleva. Digamos que la gente de verdad sí tiene interés, o sea, es muy fácil, incluso los que no tienen interés, es muy fácil despertar el interés, pero sí nos han faltado, digamos, tener unas políticas o tener incluso, digamos, alianzas entre empresas. Acá hay muchas empresas que trabajan para todos los tipos de residuos. Digamos, nosotros la semana pasada nos salíamos con una empresa que se llama Bieco, es una empresa nueva acá no es muy conocida ahorita, hasta ahora empezó operaciones en enero, que lo que hace es, literal, es recoger lo que tiene que ver con residuos orgánicos en las casas, los llevan a granjas que tienen en Villa María, generan productos, tomates, verduras, todo esto, y eso se lo devuelven a la gente, a la gente en las casas, digamos, a los que entregaron los residuos orgánicos separados. Entonces, digamos que a veces sí faltan como más articulación tanto de políticas públicas con nosotros, digamos, las empresas que somos los que damos las soluciones a estos, con las instituciones educativas, y bueno, eso es como la percepción que yo tengo sobre el tema. Gracias, Alejandro. Una exposición también como muy completa, que ahorita inclusive me va a permitir hacer una pregunta final. Veo que Paola y Diana también están levantando la mano. Primero le doy la palabra a Paola, sigo contigo, Diana, para hacerles la pregunta final. Sí, porque han comentado muchos elementos importantes y se nos ha pasado el tiempo para la oportunidad también para ir consolidando unas ideas. Y bueno, desde todo lo que han mencionado voy a referirme desde ese punto que el 2020 definitivamente nos parte la historia en dos, antes y después, ¿cierto? Y que de verdad como sociedad en general y obviamente desde Manizales, nosotros tenemos que trabajarle a evitar esa cultura del descarte y a evitar que sigamos pensando en que esto se resuelve desde una responsabilidad u otra, cuando hay que hacer un tejido de actores, y ese es el primer punto que quiero tocar, ¿cierto? La GIRS como gestión integral o integrada de residuos sólidos debe partir de un tejido de actores, donde están todos los actores, las personas que están relacionadas en esa jerarquización de la GIRS, como lo llamamos, desde la generación, pero incluso desde el diseño del producto, ¿cierto? Como también lo hemos comentado. Entonces, si no está articulado allí el tema industrial de producción más limpia, de producción sostenible, pues nunca vamos a lograr una articulación con los consumidores, porque no va a haber posibilidades ciudadanas. Entonces, primer punto, tejido de actores, y me paro en el instrumento de planificación y de ejecución de la GIRS, que es el PGIRS, ¿cierto? El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es muy importante resaltar que Manizales ya cuenta con un PGIRS actualizado, ¿cierto? Que ha generado procesos participativos y que justo ya es proyectado 2020-2031. Entonces ahí ya tenemos un horizonte interesante, más de una década de trabajo que se puede incluso ampliar a los horizontes de planificación tipo POT, Plan de Ordenamiento Territorial, 15 años, incluso más, ¿cierto? Entonces, quiero que tengamos en cuenta eso, porque sí, hay que partir de lo que tenemos y de ser muy autocríticos, y muchas gracias, Alejandro, por tu postura, pero aquí se trata también de empezar ya a visualizar horizontes de trabajo que ya están planteados y que se trata más de implementarlo, ¿cierto? Ese PGIRS súper estructurado, ya cumpliendo la normativa. Yo siento que en Colombia hay un marco político muy importante, lo mencionaba ahorita, creo, al principio: política de gestión ambiental urbana, política de producción y consumo sostenible, la propia política de gestión integrada de residuos y la estrategia nacional de economía circular, entre otras. Es ese marco global, que hay unos vacíos y unas brechas específicas que nos lo comentaban ahorita, por supuesto, pero que si ya a nivel local y a nivel territorial nosotros podemos empezar a generar esas posibilidades ciudadanas, no solamente a ese actor generador a nivel individual, sino también a los demás actores, pues va a empezar a funcionar ese sistema integrado que queremos generar, ¿cierto? ¿Qué se requiere para solucionar
la gestión de residuos, pues un sistema integrado que ya está en proceso y que con lo que nos cuentan desde los avances técnicos, operativos muy importantes, lo que está haciendo ya la Secretaría del Medio Ambiente desde la alcaldía, hay que fortalecerlo también bastante porque hay mucho que trabajar para poder empezar a disminuir fuertemente las barreras de estos procesos de gestión de residuos, ¿cierto? Que nosotros denominamos esas barreras. No solamente cuando hablamos de reciclaje hay que empezar desde el primer punto, sí, el consumo responsable. El segundo punto es la separación en la fuente. Voy a referirme brevemente a unos datos del informe de calidad de vida del año pasado, que son de datos del 2019 y que especialmente refieren la percepción ciudadana. A mí me llamó mucho la atención porque tuve la posibilidad de revisar el informe. Manizales dice que hay o sea, los manizaleños reportan que ellos el 80% ahorran agua, el 72% no arrojan basuras a la calle, el 59% desconectan aparatos eléctricos y electrónicos, el 56% lleva bolsas reusables al supermercado, pero solamente el 24% no recicla. O sea, es el dato más bajo. ¿Por qué? Porque en realidad ahí la barrera está en la separación en la fuente, ¿cierto? ¿Qué pasa con la separación en la fuente? Hay unas barreras propias de contexto de cada individuo, ¿cierto? Pero también hay unas barreras ya en lo social y en lo físico. No hay una cobertura total de de recuperadores de oficio, ¿cierto? No en todos los barrios de Manizales podemos decir que ya está el recuperador o que pasa de pronto el propio carro, pues sí, el carro que recoge enemas en el tema de aprovechamiento. Entonces, claro, está la responsabilidad de generar ese 100%. Puede ser que me esté equivocando y que ustedes me digan, sí, ya hay una cobertura del 100%, pero uno sigue viendo que la gente reclama eso, ¿cierto? Una vez esté, la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, reconocer esa persona o ese proceso para poder entregar los residuos separados. Estoy de acuerdo que el código de colores no es la mejor estrategia porque pasamos en instituciones de 3 colores a otros 3 pero diferentes, donde nos complejizó el asunto porque, por ejemplo, en Manizales, y ya lo decían, no hay separación, no debemos hacer separación de orgánicos si no vamos a entregar a un gestor de orgánicos, ¿cierto? Y que eso hay que trabajarlo bastante. Entonces ahí encontraríamos otra barrera, que las personas se queden con ese código, y que me gustó mucho el video que salió esta semana en la Secretaría de Medio Ambiente, porque creo que es el propio secretario el que hace el ejercicio de separar en 2, blanco y negro, y ya nos queda el mensaje: negro, no aprovechables; blanco, todo lo que es aprovechables. ¿Qué barreras hay ahí? Que hay que limpiar y secar los aprovechables para que no se nos dañe el reciclaje de papel y entre otros, ¿sí ven? Entonces hay una cantidad de detalles que aquí nos podríamos quedar, pero que, para ser muy breve, quería plantear esos elementos para que a partir de ahí sigamos también, pues ya concluyendo también el conversatorio. Paola, muchas gracias. Diana, voy contigo y después la pregunta final para todos. Bueno, Daniel, de manera muy rápida, porque casi que la profe Paola se me adelantó con todos, pero sí quería dejar muy claro que la ciudadanía entienda que precisamente ese instrumento político y ese instrumento de planificación, Manizales cuenta con él, que es el Plan Integral de Gestión, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PGIRS, que tiene una vigencia de 2020-2031. Como muy bien lo decía la profesora Paola, lo que viene ahora es lo teso y es la implementación, y la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en este proceso, en avanzar en los programas, cómo vamos a implementarlos. Y quería contarles también que nosotros estamos trabajando en la institucionalización de las ferias postconsumo, porque es una de las mayores quejas que nos llegan a la Secretaría, y es que EMAS se lleva todo lo que saquemos así esté separado. Entonces, también es muy importante que la ciudadanía reconozca cuáles son esos gestores,
quienes tenemos en la ciudad que aprovechan los RAE, las llantas, diferentes, los aceites de cocina usados, y que sea también esta la oportunidad para invitar a los ciudadanos, a los emprendedores, a los chicos que hoy están saliendo de las universidades, que esa también es una gran oportunidad de mercado. O sea, siempre hemos escuchado que la basura no es basura, es plata y podemos monetizarla. Entonces también es muy importante que veamos como una oportunidad, porque dentro del trabajo que ha hecho la Secretaría de Medio Ambiente de identificación de esos gestores que podemos tener en la ciudad y que podemos comenzar a trabajar con ellos de la mano, realmente no hay tantos gestores en Manizales para muchos residuos postconsumo. Entonces es importante que tengamos claro ese tema también. Otro asunto, en el informe que ustedes presentaban de percepción ciudadana y que los datos los entregaba muy claramente la profe Paola, el 3%, solamente el 3% hacen compostaje, y es precisamente lo que hablábamos al inicio con Humberto, y que lo mencionaba también la profesora, pues dentro de esa transformación de la cultura a la que le está apuntando hoy también la Secretaría, es cómo yo soy responsable de mis residuos. Si yo tengo la posibilidad de tener mi propia compostera en casa, donde yo mismo como sujeto responsable de mis residuos, gestiono los residuos orgánicos, es mucho más sencillo hacerlo también. Entonces, como lo mencionaba Alejandro, pues, también hay una responsabilidad ciudadana. Manizales es una ciudad muy culta, entonces seguramente que nuestro aporte también puede salir desde esa responsabilidad de tener la compostera y gestionar mis residuos orgánicos en la casa. Lo otro, y que también para que quede muy claro, ese nuevo código de colores de la resolución 2184 de 2019, que los ciudadanos tengan muy claro, y que el secretario trató de hacerlo también de una manera muy didáctica, explicándole a la gente cómo debe depositarse los residuos. Hoy Manizales, como muchas otras ciudades del país, no es solamente Manizales, como muchas otras, está trabajando con estos dos colores solamente, el negro y el blanco. Por el momento tendremos que depositar esos residuos orgánicos en la bolsita de color negro, sin dejar de mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente, EMAS y todos los actores estamos trabajando en cuáles van a ser esas propuestas que le vamos a ofrecer a la ciudadanía para poder gestionar los residuos orgánicos en la ciudad. Yo creo que hasta ahí. Ya, una pregunta que hay en el chat que nos hace Vanessa Castellanos, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el ente que coordina y reúne los actores que trabajan por la problemática de residuos en Manizales? La Secretaría de Medio Ambiente. Es la alcaldía quien coordina directamente el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos. Perfecto, pues ya para la última pregunta, pero permítanme revisar también nuevamente el chat. Muchas gracias a Molina Carito, a Angélica Hurtado, a Santiago Ávila, a Natalia Marulanda, Vanessa Castellanos, Luis Guillermo Pineda, Clemencia Maya, Eduardo Hurtado, Alejandro Romero, Joana Ramírez, Elizabeth Martínez, Dos Peces Eco Jabón Multiusos, María Fernanda Ortiz, Elizabeth Martínez, entre otras personas que nos han venido acompañando durante esta conversación. Pregunta final para cada uno de ustedes. Es una pregunta muy concreta, y es: si tuviéramos la capacidad de crear, modificar o eliminar una idea para que en función de como sociedad manizaleña pudiéramos avanzar en este tema, ¿cuál sería? Y arranco contigo, Humberto. Yo considero que hay una idea que todos tenemos, y es la satanización al servicio público de aseo. Y yo creo que es importante que empecemos a eliminar ese concepto de que la empresa solamente le interesa enterrar los residuos en un hueco y generar solamente dividendos y todo ese tema. Yo creo que debemos entender que todos los actores que estamos reunidos en función del componente del manejo de los residuos debemos trabajar de manera colaborativa para poder desarrollar estrategias en función de mejorar la calidad de vida de los manizaleños, que eso es lo que todos estamos trabajando. Obviamente unos desde una posición, otros desde otra, pero todos tenemos el mismo interés, que es garantizar una mejor calidad de vida y un
medio ambiente más sostenible y agradable para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Entonces, eliminar los recelos, eliminar la satanización y saber que todos estamos bajo el mismo bien común, que es mejorar la calidad de vida de todos. Gracias, Humberto. Diana. Bueno, yo creo que de acuerdo con lo que menciona Humberto, es claramente una responsabilidad de todos. Acá no podemos hablar que la gestión de los residuos es simplemente una responsabilidad de la alcaldía, de la empresa prestadora del servicio de aseo o de la academia. Es una responsabilidad completamente de todos, y quisiera hacer un aporte final, y es que todos estos procesos de reciclaje, del manejo integral de los residuos sólidos, deben estar 100% permeados por los procesos educativos. Esto sencillamente es un tema de transformación de cultura. Ese sería mi aporte frente al tema. Diana, muchas gracias. Alejandro. Bueno, no, me parece, digamos, completamente adecuado lo que dice, digamos, Humberto, es completamente cierto. Aquí se maneja a veces mucha satanización, incluso como competencias, recelos con la cuestión de los residuos. Nosotros lo hemos vivido, y eso que nosotros somos una empresa independiente, pues que no depende, digamos, de otras, que ha intentado, digamos, que dar valor a los residuos y entrar en una economía circular, digamos, alejado de todos esos problemas. Pero digamos, uno sí ve mucho acá en la ciudad, digamos, la competencia. Unos recicladores no se hablan con otros recicladores, estos que reciclan tal material odian a los que reciclan este y pelean entre unos y entre otros, como si aquí no hubieran residuos. O sea, entonces estamos hablando de que aquí solo estamos reciclando el 2%, incluso se pueden dar empresas, digamos, que puedan tener un éxito, como le decía Diana, la invitación a los emprendedores, a los muchachos. Acá tenemos muchas, digamos, oportunidades por la parte educativa, digamos, las universidades que tenemos, sale mucho talento joven, con muchas ideas, muchas cosas buenas, y eso que acá hasta ahora solo se recicla el 2%, cuando vayamos subiendo y llegando a esas metas, cada vez van a haber más residuos. Y es como entender eso, que las empresas entiendan, o los recicladores, las asociaciones, todos los que trabajamos en este lado, entiendan que esto no es una competencia, que se pueden generar espacios, digamos, de unión, y que el objetivo acá es crear esa educación, pero esta educación basada en generar también los espacios para que las personas puedan hacer uso de esa educación y llevar, digamos, sus elementos a un adecuado reciclaje. Entonces la invitación es esa, al trabajo, digamos, en alianza, al trabajo comunitario, a no, digamos, cerrar puertas, digamos, a otros, digamos, a dejar un poco, digamos, esa idea de monopolio, de que es que si yo solo trabajamos con este, con el otro. Digamos, la invitación también a la parte política, a la Secretaría de Medio Ambiente. Digamos, aquí no solo Cubo, no hablo solo por Cubo, pero digamos, acá hay muchas empresas que estamos generando valor, que estamos generando educación, y que son empresas que digamos que las quieren más en otras ciudades que en la misma Manizales, y es porque se cierran muchos espacios acá para, digamos, nuevas ideas, para, digamos, llevar proyectos para las alianzas. Y de verdad que todo lo que son las alianzas, esta es la base, digamos, para solucionar esa segunda fase, ¿cierto? Que es cómo vamos a hacer, ¿cierto? Una parte es la educación, pero otra es cómo lo vamos a llevar, cómo le prestamos la solución a la ciudadanía, todo esto. Y acá sí hay muchos actores que pueden participar, pero sí se cierran muchas puertas por la parte política a veces, por la parte, digamos, a veces económica, de gestión. Digamos que sí, el objetivo, digamos que nosotros lo hemos logrado aquí con alianzas interinstitucionales, con empresas privadas, con empresas públicas, lo hemos logrado, y sí es posible, digamos, trabajar en conjunto para darle valor a estos residuos, para dignificar a los recicladores, para generar esta cultura y dejar, digamos, la satanización que decía Humberto, porque si, digamos, mucha gente sí dice, es que yo no reciclo porque es que eso lo combinan allá, o porque es que tienen un negocio, o porque es que se están enriqueciendo, porque esa también la otra es que aquí la envidia en Manizales es compleja. Pues hablo así como en el contexto general de los ciudadanos. Entonces sí, ¿cómo podemos trabajar? De verdad que sí hemos generado espacios muy bonitos, alianzas interinstitucionales muy buenas. Digamos, Paola, que está acá,
viene en representación también acá en parte de la Universidad Católica y todo lo que han hecho con el PEGIRS y todo eso, puede dar fe, digamos, de esas alianzas tan bonitas que se han dado, digamos, en este caso con nosotros, incluso también entre universidad y EMAS, universidad y secretaría, PEGIRS. Entonces sí, es como la invitación a ese trabajo conjunto. Aquí residuos hay para absolutamente todos. O sea, hasta ahora estamos recolectando el 2%, cada vez que vayamos subiendo, es eso, es como que digamos, se deje esa competencia por migas que hay ahorita, porque de verdad que si entre todos trabajamos, pueden haber muchas cosas importantes acá para la ciudad. Alejandro, gracias. Paola, ¿qué idea crearías, modificarías o eliminarías? Sí, quiero referirme a la idea que se ha tenido generalizada, que la gestión de residuos es algo simple, o que simplemente es un proceso operativo que está a cargo de la empresa de aseo. Llámese como se llame, en este caso EMAS, pero esto aplica para todos los contextos territoriales. La verdad, con todo lo que hemos conversado, se ratifica la idea de que estamos hablando de un problema ambiental complejo y de un problema de sostenibilidad que necesitamos resolver, y que por eso es completamente necesario esos llamados que estamos haciendo. Y concuerdo con Alejandro, lo hemos mencionado, la importancia de las alianzas, ¿cierto? Esas alianzas son completamente necesarias, y ese tejido de actores que mencionaba también ahora. En ese sentido, necesitamos seguir modificando, ya lo hemos avanzado, pero hay que trabajarlo fuertemente, esa dimensión de ver todo esto como un sistema integrado que necesitamos consolidar, y que empieza obviamente con las personas, los grupos de interés, tejer esos diferentes actores y que ellos puedan comprender esas responsabilidades y corresponsabilidades al nivel que les corresponda, ¿cierto? Y ahí viene el segundo punto, que coincido con Diana en el tema de los procesos educativo-ambientales. Yo lo trabajo y lo estamos trabajando desde el tema de comportamientos ambientalmente responsables, no solamente a nivel de cada persona, sino a nivel de todos los grupos de interés en ese sistema integrado, ¿cierto? Y ahí articulo todo lo que mencionaban. Si articulábamos lo que decía Humberto, la industria, entonces, venga, producción más limpia, pero real, ¿cierto? En todos los niveles, y compromisos mucho más importantes, porque hemos hecho avances, pero ya necesitamos avanzar, porque la pandemia nos demostró que esto nos puede acabar incluso como especie, ¿cierto? Ya no estamos hablando de altruismos ecológicos, sino que estamos aquí con la supervivencia de nuestra propia especie, que es bien complejo. Entonces, en este tema de comportamientos ambientalmente responsables, que se pueda irradiar a todos los actores en una cadena ya circular, como lo hemos mencionado, pues hay que trabajar en diferentes aspectos, en ese contexto que sí, hay que dar más posibilidades en lo operativo, por supuesto, hay que avanzar en esos temas también ya más logísticos y técnicos, pero no es lo único. Aquí tenemos que hablar también de lo sociocultural, de los conocimientos que tiene la gente, y también de sus actitudes y de sus propias competencias. Entonces no le vamos a cargar toda la responsabilidad a lo educativo ambiental, pero si lo articulamos con la gestión ambiental, ahí vamos a tener el sistema integrado. Entonces ese es el aporte que quería darles. Paola Calderón, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. También un saludo a la Universidad Católica de Manizales, Diana Álvarez, también representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Franco, director de Cubo R3, un saludo para ti y para todo tu equipo de trabajo, Humberto Posada, gerente de operaciones o gerente operativo de la empresa metropolitana de aseo. Se ha dicho de paso también, este es un espacio para saludarlos también ahora, precisamente que la empresa metropolitana de aseo hace parte como tal del equipo de Manizales Cómo Vamos. Es uno de los nuevos aliados estratégicos que tenemos para seguir impulsando todo nuestro ejercicio sobre calidad de vida a partir de este año 2021. Entonces, Humberto, por un lado, agradecimiento, pero por otro lado, bienvenido, y por favor extiéndele también el saludo al señor gerente Juan Carlos Quintero, precisamente por hacer parte como tal de nuestro ejercicio. Quiero darle la palabra a Santiago Urrea, que es nuestro líder de proyectos sociales en Manizales Cómo Vamos, quien de una manera muy sucinta va a realizar las conclusiones de este evento. A ustedes, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, y Santiago, adelante. Bueno, pues agradecerles nuevamente a todos nuestros panelistas. Yo decidí como englobar 3 temas que me llamaron mucho la atención, y finalmente alrededor de 4 retos que se vienen para precisamente buscar mejorar este proceso del reciclaje. Entonces, pues lo primero es casi que
empezar por donde se terminó, y es que efectivamente hay que reconocer que esto es un tema ambiental que es complejo, donde hay una necesidad de reconceptualizar y reevaluar esta relación que tenemos entre lo humano y la naturaleza. Eso nos implica en ese sentido llevar pues como un cambio de lo operativo a lo ambiental, donde tengamos en cuenta que los primeros responsables de los residuos somos nosotros mismos, nosotros somos los que generamos los residuos, y que a través de eso pues ya se empiezan a articular todas una serie de corresponsabilidades entre lo institucional y lo empresarial, y digamos todo lo que implica el sistema de reciclaje y de producción de residuos. Lo otro es, el otro tema importante que quería resaltar es el de la economía circular, y es que no solamente debemos pensarnos el tema de aprovechamiento de residuos, sino también de la reducción de los residuos mismos. Y pues en ese sentido hay que también tener una mirada muy aguda en el tema de las metas del aprovechamiento, porque pues si producimos menos residuos, pues creo que ahí generamos un plusvalor mucho más importante frente a esta relación esta relación que se rompe entre que sube la economía y sube el consumo, y al mismo tiempo suben los residuos. En términos de retos, creo que todos lo resaltaban, y hay que vincular al sector empresarial una producción que implique unos sistemas mucho más limpios, superar los problemas técnicos del reciclaje, o sea, crear un sistema mejor. Entre ellos está pues precisamente el uso de materiales de segundo ciclo, como lo mencionaban sobre todo Humberto y Alejandro, pero también incentivar como a las empresas a que esto se pueda generar, y al consumidor que finalmente apoye este tipo de iniciativas. Y creo que el último reto, que es tal vez el más importante, es el de articularnos. Y eso que implica el de generar mejores políticas públicas y mejores estrategias, tanto interinstitucionales como intersectoriales, que nos den una posibilidad de mejor manejo de residuos y un aprovechamiento y una reinserción dentro de todo el sistema productivo de estos residuos. Esos serían pues finalmente como los puntos como más fuertes que se notaron acá, y creo que la invitación finalmente es esa, un poco lo que nos mencionaba Alejandro, que esto no se trata de competir, sino de colaborar y de generar un mejor ecosistema y una mejor relación frente a ellos. Santiago, muchísimas gracias. Margarita. Bueno, chicos, no, pues queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio, saludar nuevamente a EMAS como nuevo aliado estratégico de Manizales. ¿Cómo vamos? Gracias por todos sus aportes, y a todos nuestros seguidores los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, porque tenemos nuevos productos. Queremos seguir dialogando con ustedes, tener nuevas formas de conversación, y que juntos sigamos construyendo Manizales como vamos y dialogando sobre calidad de vida. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.